Bueno, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy hablaremos de uno de los temas más importantes, más trascendentales, más centrales y fundamentales que existen en toda la biología. Y ese es el tema de la evolución. La evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución es un mecanismo para responder a una de las preguntas más importantes que han habido. Un momento. A una de las preguntas más importantes que han habido, y esa pregunta no es más ni menos que de dónde venimos, de dónde han salido las diferentes especies que existen en la naturaleza, de dónde ha surgido toda esta diversidad que nosotros podemos observar, y esa pregunta también incluye el origen de nosotros como especie de los seres humanos, de dónde hemos salido en esta carrera por la existencia, ¿no? O sea, ¿qué nos puso acá? Para eso, a lo largo de la historia se han dado diferentes respuestas, ¿sí? Respuestas que han ido pasando por todas las categorías. Hemos tenido respuestas que son basadas en leyendas, ¿cierto? Y en diferentes historias, como por ejemplo que algún dios creó alguna especie a partir de cosas como por ejemplo el maíz, o diferentes historias que han aparecido en distintas culturas. Sin embargo, pues desde que por allá en el siglo XVI más o menos aparecieron personas como Francis Bacon que propusieron que las cosas debían explicarse de una forma racionalista y apareció esta corriente del racionalismo empírico, pues entonces ahora se han hecho necesarios otro tipo de respuestas que estén basadas en argumentos que sean más fisicalistas y que no encuentren una explicación que esté basada en impulsos, digamos, espirituales o de fuerzas que no puedan ser identificadas por los humanos. Entonces, bueno, la carrera para entender cómo fue el origen de las especies, pues llevó a que se especulara de diferentes formas sobre la aparición de las estructuras y la diversificación. Digamos que ya, por ejemplo, en el 1700 ya había una relativa conciencia de que las especies evolucionaban y que las especies podían descender de ancestros comunes. Por ejemplo, el señor Lamarck fue un biólogo francés que propuso que, por ejemplo, los caracteres podían modificarse a partir del uso y del desuso. Por ejemplo, una jirafa, antes, en tiempos ancestrales, pues se caracterizaba porque era como un venado que tenía el cuello un poquito más corto y ya la necesidad de estirarse y estirarse cada vez para poder obtener sus plantas que crecían digamos, en árboles, no habían en el piso, pues entonces la obligó a que se estirara cada vez más y entonces el uso y uso y uso de esa cuestión pues llevó a eh, a que evolucionara en esa dirección, ¿cierto? A que se modificara de esa forma. Básicamente la evolución entonces consiste en el estudio de los cambios en las características de los organismos que son heredables. Y eh, la evolución experimenta, digamos, como una revolución bastante grande del estudio de cómo podían cambiar esos caracteres que se heredaban de los organismos a lo largo del tiempo. La principal revolución ocurrió más o menos a mediados del siglo XIX. En 1859, Charles Darwin publica un libro que se llama El origen de las especies. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo una copia. Wow, casi abro los ojos. Acá, por ejemplo, tengo una copia precisamente de ese libro, El origen de las especies por medio de la selección natural. El año anterior a la publicación de este trabajo, pues había recibido un borrador de otro señor que se llamaba Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace estaba trabajando en el sudeste asiático, en el archipiélago malayo, estaba trabajando con mariposas y estaba haciendo observaciones sobre biogeografía y estaba viendo que las mariposas eran diferentes dependiendo de la isla y de condiciones que se encontraban en el ambiente, pero era muy probable que todas esas mariposas hubieran descendido de un solo ancestro común y que de ese ancestro común hubieran aparecido nuevas especies. Y Charles Darwin, más o menos desde 1838, eso se publicó en el 1859, más o menos desde el 38 ya venía recopilando bastante evidencia.
desde muchas fuentes. Por ejemplo, la primera parte de este libro está relacionada con las especies domésticas y cómo, por ejemplo, podían existir tantos tipos de palomas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Europa en esa época era bastante popular lo de la cría de palomas, entonces este señor era de la Sociedad de Cuidadores de Palomas de Londres y tenía acceso a una cantidad de razas que iban apareciendo de distintos lugares del mundo. Y él observaba, por ejemplo, que cuando esas razas se dejaban cruzar entre ellas y todo recuperaban el aspecto de una paloma, digamos, silvestre, se parecía mucho al ancestral. Y él hizo observaciones como, por ejemplo, esas o otro tipo de observaciones con ovejas o cosas así, con muchas especies domésticas. Y él empezó a decir que era muy probable que todas esas especies, que todas esas razas hubieran surgido porque venían de un ancestro común, de un ancestro salvaje, ¿sí? Y que eso había sido posible porque los humanos las habían reproducido en una gran cantidad y habían una gran variedad de esos animales. Cuando teníamos una mayor cantidad, entonces podíamos empezar a observar, digamos, palomas que se vieran de una forma distinta, digamos, con los pectorales desarrollados de una forma distinta o con crestas de cierto tipo para los machos o cosas así. Y entonces ahí los humanos podían empezar a seleccionar a esos individuos que se vieran de una forma distinta y empezar a reproducirlos un poquito más y hacer que esos que se veían con esa característica rara pues tuvieran más descendencia y así sucesivamente y así entonces podían aparecer digamos una nueva raza a partir de un ancestro común y decía Darwin que eso era algo que se había hecho durante mucho tiempo. Él decía que eso era exactamente lo que pasaba en la naturaleza, que en la naturaleza habían más individuos de los que podían sobrevivir y reproducirse, pero no había una entidad, digamos, que se encargara de seleccionar a los individuos, que sí podían reproducirse y los que no, sino que lo que existía era una presión del ambiente. O sea, supongamos, el lugar era bastante frío, sobrevivían más individuos de los que podían sobrevivir y reproducirse. Eso significa que los individuos que lograban reproducirse y sobrevivir más tiempo, pues iban a heredar las características que les permitían vivir bajo esas condiciones a su descendencia. Y entonces los descendientes iban a estar cada vez más ajustados, digamos, a esa condición de vivir en frío. Entonces, bueno, Darwin en este libro pues plantea esas ideas y propone que las especies a través de esos procesos pues pueden diversificarse y pueden aparecer varias especies a partir de un ancestro común que ha desarrollado, digamos, distintas estrategias para superar distintos problemas. ¿Cuáles son las ideas esenciales que necesitamos para entender este concepto de la evolución? Vamos a tener unos conceptos. El primero de ellos que debemos mencionar entonces es la heredabilidad. Que este de acá es una de las principales diferencias que existen entre las ideas de... que ese de ahí, de la heredabilidad, es una de las principales diferencias que existe entre las ideas de Lamarck y las ideas de Darwin. Lamarck, por ejemplo, decía, si uno llega y toma la cola de un ratón, supongamos, y la empieza a estirar, digamos, induce un, una tensión mecánica sobre el animal y hace que la cola se le estire, digamos, un par de milímetros dentro de la vida del animal, pues entonces, de acuerdo con Lamarck, como se heredan los caracteres adquiridos, pues entonces el ratón de la siguiente generación debería tener la cola un poquito más larga. Sin embargo, eso no pasa, ¿sí? Esa cuestión no sucede de esa forma. Entonces, la cuestión es que los cambios que experimentó el ratón durante su vida no fueron heredables. La clave acá entonces se trata de que para que un cambio pueda afectar el curso de la evolución y pueda modificar, generar cambios en las poblaciones y en las especies, pues entonces es necesario que el cambio sea heredable. En este curso, nosotros ya hemos visto que el lugar en el cual se ubica la heredabilidad o donde se encuentran los caracteres que pueden ser heredados, se encuentran en el ADN, en las células, ¿sí?
ese carácter, el ADN a través de la duplicación, entonces puede heredarse hacia otras células y así sucesivamente. Entonces, los cambios, pues primero tienen que modificar el ADN. Y segundo, en organismos pluricelulares, como por ejemplo las plantas y los animales, esos cambios no solamente tienen que encontrarse en el ADN, sino que deben encontrarse en un tipo de ADN especial, que es el que se encuentra en las células germinales. Desde el siglo XIX se supo que en los organismos pluricelulares íbamos a encontrar dos tipos de células. Esos dos tipos de células, ¿cuáles son? Las células somáticas y las células germinales. ¿Listo? Las células somáticas son estas células que cooperan y que se encuentran en todo el cuerpo y que contribuyen a que exista un organismo pluricelular. ¿Listo? Esas son las células somáticas. Las células germinales son muy pocas células de los organismos pluricelulares que están específicamente diseñadas para adelantar un proceso que garantice que exista la variabilidad dentro de la especie y formar entonces estas células que se llaman gametos, que son los espermatozoides o óvulos, por ejemplo, en el caso de los animales, o el polen en las plantas. ¿Listo? Entonces, para que una mutación sea heredable, debe lograr llegar hasta el ADN que se encuentra en las células germinales. Ahora, otro de los conceptos esenciales para que nosotros comprendamos la evolución es que este es un fenómeno que está fundamentado en la variabilidad. Todo esto de lo cual nosotros estamos hablando es necesario que entendamos que es algo que ocurre no sobre un individuo, ¿sí? Los individuos no evolucionan. Esto es algo que ocurre en la población. O sea, la población de humanos evoluciona, la población de perros evoluciona. Pero, bueno, hasta ahora eh, nuestra comprensión, digamos, del proceso evolutivo exige que nosotros tengamos algo que se conoce como pensamiento poblacional. En el pensamiento poblacional nosotros estamos hablando de un conjunto de individuos que los une algo, ¿sí? Eh, pero que son diferentes entre ellos en algún grado. Entonces, esa variabilidad, si nosotros observamos el fenómeno de la duplicación, la variabilidad no existiría. Si la actividad de las DNA polimerasas, por ejemplo, es, digamos, perfecta, y entonces duplica exactamente una molécula de ADN, pues entonces no aparecería una nueva molécula de ADN. Por esa razón, la variabilidad es un fenómeno muy importante que se origina en varios fenómenos a su vez. Uno de ellos, por ejemplo, es la mutación. En la mutación, entonces tenemos que la DNA polimerasa se equivocó y en vez de meter una adenina, pues mete una guanina, o en vez de meter una citosina, una timina, o diferentes combinaciones que pueden haber. Esas mutaciones entonces llevan a la aparición de nuevos ADNs que pueden codificar nuevas proteínas y así, pues, aparecen nuevas cosas, ¿no? Experimentos con la mosca de la fruta, con Drosophila melanogaster, uno de los animales más utilizados en esto, han mostrado que el 70% de las mutaciones pues causan efectos negativos. El 70% de las mutaciones afectan la supervivencia y la reproducción de la mosca, que son las dos variables más importantes de la evolución, la supervivencia y la reproducción. Entonces, la mayoría de las mutaciones disminuyen la supervivencia o la reproducción de un animal como la mosca. La mayoría de las mutaciones son silenciosas, no tienen ningún efecto sobre la mosca, ¿sí? De ese trabajo en el que se ilustró esa situación. Y una pequeña fracción, una muy pequeña fracción, pues le generan alguna ventaja a la mosca que haga que se reproduzca más o que viva una mayor cantidad de tiempo. Entonces, las mutaciones en la gran cantidad de los casos pues tienen efectos que son más bien negativos, pero
algo que se repite durante muchas veces en el tiempo, pues eventualmente generará algún tipo de resultado, como por ejemplo una mejora sustancial. Y eso es algo que se puede lograr cuando se considera una de las cosas que está dentro de la mutación, que es por ejemplo la duplicación. Una de las cosas que pasa en un genoma es lo siguiente: supongamos que acá tenemos un cromosoma. Listo. Habíamos dicho anteriormente que en los cromosomas íbamos a encontrar genes, que los genes codificaban para un producto funcional que se convertía primero en ARN y luego en proteína. Ahora, a través de un fenómeno que se llama la duplicación génica, este gen de acá puede llegar y moverse y ubicarse acá también en este cromosoma. O sea, vamos a tener dos copias del mismo gen, gen 1 y gen 1. Listo. Eso la célula algunas veces lo hace porque, por ejemplo, este gen puede ser importante y es necesario producirlo en grandes cantidades. Entonces, para mejorar la transcripción, pues se aumenta la cantidad de genes. Algunas veces le favorece a la célula. Otras veces, pues también genera otros efectos positivos, como por ejemplo generar redundancia. ¿Qué significa la redundancia? Habíamos visto que la mayoría de las mutaciones pues podían ser malas y podían generar un resultado malo. Pero si yo tengo este gen acá y tengo este que experimenta una mutación, si experimenta un cambio ahí, pues entonces la célula todavía va a seguir produciendo la proteína codificada por el gen 1. Y la proteína defectuosa 1', pues puede seguir existiendo ahí, ¿sí? No va a tener todavía función, pero por lo menos puede existir. Y de pronto puede tener una segunda mutación y la llamamos 1', y ahí entonces aparece una nueva proteína que ya tiene una nueva función que le confiere una ventaja a ese organismo. Entonces, esos procesos de mutación pues son muy importantes para aumentar la diversidad y que no exista solamente una molécula que siempre se duplica el mismo ADN, siempre el mismo, sino que empiecen a aparecer nuevos ADNs que puedan desarrollar nuevas cosas, nuevos genes. Otro de los mecanismos que incrementan la variabilidad, que es muy propio de los organismos eucariotas, organismos pluricelulares sobre todo, pues es la recombinación y el sexo. La recombinación y el sexo son bueno, primero que todo, la mutación. La mutación, sí, la mutación es un cambio en el ADN. Eso es la mutación. La mutación son cambios en el ADN. Así podemos definir una mutación, cualquier cosa que haga que la duplicación no produzca una molécula exactamente igual. Eso es la mutación. Existen mutaciones la mutación puede ser inducida o puede ser espontánea. Tenemos que la mayoría de las mutaciones pues ocurren de forma natural. Por ejemplo, usted puede ser una persona con un estilo de vida bastante saludable, muy bueno, pero por esas cosas pues ocurrió un problema en la duplicación de alguna célula de su cuerpo que hizo que los genes que hacen que la célula entienda el gobierno del cuerpo, entienda los factores de crecimiento del cuerpo, las hormonas que circulan a través de él, que le dicen cuándo tiene que dividirse, pues esos genes ya no se van a producir debido a la mutación que apareció, en un ejemplo. Y entonces ahí usted ya tiene una célula que empieza a llevar su propia vida, que dice es que yo quiero vivir para transmitir mi ADN, y empieza a proliferar y tiene un cáncer. Listo, eso es una mutación que ocurrió de forma espontánea, pero también tiene sustancias que incrementan la probabilidad de mutación. Y cuando usted expone un sistema biológico a esas sustancias que se llaman mutagénicos o carcinogénicos, pues entonces ahí se va a aumentar la cantidad de mutaciones de esa célula. ¿Listo? ¿Cuáles son carcinogénicos? Por ejemplo, la luz ultravioleta es un ejemplo. Tenemos el alquitrán, que el alquitrán es uno de los productos de la combustión del tabaco. Ese es un ejemplo de un carcinogénico. Tendríamos, por ejemplo, el asbesto, que está muy relacionado con cánceres de la vía anterior
del tracto respiratorio, en fin, tenemos muchos carcinogénicos. Bueno, muy bien. Entonces, el sexo y la recombinación. Cuando ocurre este acto de amor, pues entonces tenemos que, por ejemplo, el individuo que forma un espermatozoide y el individuo que forma un óvulo, pues recombinan material genético. El material genético que recombinan es el de los padres, porque uno de sus cromosomas era del padre y el otro de la madre. Vamos, digamos, a dibujarlo acá de la siguiente forma. Acá tenemos el cromosoma del padre y acá tenemos el cromosoma de la madre. Y eso es lo que forma a un individuo. ¿Listo? Ahora, en el momento en el cual ocurre la recombinación, o sea, cuando se forma, digamos, el espermatozoide o el óvulo o el polen en una planta macho, pues entonces lo que vamos a tener es que estos dos cromosomas, el que era del padre y el de la madre, pues se me van a cruzar más o menos de la siguiente forma. Y luego van a intercambiar ese pedazo que cruzaron acá, ¿sí? Y entonces me van a formar una estructura que se me va a ver más o menos así. Lo que después va a llevar entonces a la separación de dos células que tienen la mitad de la información que se encontraba acá, que llevan combinados estos dos cromosomas y se van a ver entonces de los siguientes colores. ¿Sí? Y entonces esto va a formar una célula y esto de acá va a formar otra célula que digamos se va a convertir en un espermatozoide. Hasta acá venían siendo una sola célula. Y eso entonces es la recombinación. La recombinación ocurrió entre los individuos padres del individuo que formó esos gametos. Y ya luego en el sexo, cuando este gameto de acá se junta con el del otro individuo con el cual se va a cruzar, pues entonces ocurre una recombinación adicional con los genes de los padres del individuo que produjo el otro gameto. Entonces, eso de ahí es algo que garantiza que el ADN no sea siempre el mismo para todos los individuos. Eso es una cuestión de mezclar una cantidad de cosas, de información que se encuentra ahí en los cromosomas para garantizar que no todos los individuos llevemos la misma información y pueda existir variabilidad. Y tenemos finalmente el último mecanismo del que hablaremos hoy sobre la variabilidad genética, que es el flujo genético. Que el flujo genético es, digamos, la migración. Supongamos a ver, un ejemplo no humano de una migración. Supongamos, digamos, con el conflicto en Asia, ¿sí? En Asia Central, pues ha habido un conflicto muy marcado durante este siglo XXI. Entonces eso ha provocado un desplazamiento de población hacia el occidente, hacia los países europeos. Entonces ahí lo que podemos ver es la movilización de una información genética que está entrando hacia un nuevo territorio. Y ese es un ejemplo en el cual se incrementa la diversidad de un lugar a partir de la migración de nuevos genes que llegan a esa posición. Entonces, la migración es algo que incrementa la diversidad. Por ejemplo, en América. En América hubo un fenómeno de flujo genético bastante marcado cuando se descubrió el continente americano por parte de los europeos occidentales. En ese momento entonces, una cantidad de gente que venía de Europa y de África pues llegó hacia América y eso provocó entonces un incremento en los genes distintos
que se encontraban entre la población. Entonces, el flujo genético. El flujo genético no solamente ocurre por la migración, sino que ocurre también, ¿por qué razón? Por la transferencia horizontal de genes. Transferencia horizontal de genes. Por sus siglas en inglés es conocida como HGT, Horizontal Gene Transfer. Entonces, esa transferencia horizontal de genes es algo que hacen sobre todo las bacterias y básicamente consiste en que una bacteria puede pasarle, estos son un cromosoma y este es otro pedacito de ADN más pequeño. Este pedacito de ADN más pequeño que se llama plásmido puede llevar información que se encuentra incluso acá también en el cromosoma y eso, y transferírselo a una bacteria que carezca de él. Lo voy a dibujar de otro color para que se vea que llegó nuevo. Entonces, en ese ejemplo de ahí tenemos que una bacteria puede adquirir nueva información a través de este mecanismo. Eso es algo muy importante, por ejemplo, en las bacterias que causan enfermedades en humanos para desarrollar resistencia. A través de este mecanismo, digamos, si esta bacteria acá en esta unidad de ADN podía codificar una proteína que la volviera resistente a, digamos, un antibiótico, supongamos la penicilina, pues entonces esta bacteria que tiene esta información se la puede transferir a una que no lo tenga y empezar a transmitir ese dato, ese mecanismo para resistir a ese antibiótico a las diferentes bacterias que se encuentran a su alrededor. Y ese es un mecanismo muy evolutivo, muy importante, de una gran relevancia en el contexto médico. Bueno, ahora que conocemos algunos conceptos relacionados con la heredabilidad de las variantes que afectan a la evolución y con la variabilidad de los distintos individuos que componen una población. Acuérdense que esto es la variabilidad de los individuos distintos que se encuentran dentro de una población, que la población son los individuos que pertenecen a la misma especie. Ahora es necesario que exploremos un poco sobre cuáles son los mecanismos que hacen que la evolución ocurra. Que acuérdense que ¿qué es la evolución? ¿Ustedes lo saben? Claro que sí. Es el cambio en las características heredables en las poblaciones. Acuérdense que esto es algo relacionado con las poblaciones y son cambios en características que se heredan dentro de una población. Ahora, ¿cómo ocurren esos cambios? Para que evaluemos cómo ocurren esos cambios, ahora debemos entonces hablar de los mecanismos de la evolución. Listo, es el siguiente concepto que debemos incorporar. ¿En qué punto de la vida una bacteria puede intercambiar material genético con otra bacteria? Pues bueno, eso es una respuesta que va más o menos en la siguiente dirección. En cualquier momento, inclusive después de muerta. ¿Cómo es eso de que en cualquier momento, inclusive después de muerta la bacteria? Pues bueno, cuando hablamos del Horizontal Gene Transfer, HGT, vamos a encontrar que hay tres mecanismos para que esto ocurra, que se llaman la conjugación, la transformación y la transducción. En la conjugación, entonces vamos a tener el dibujo que les hice, que es que un plásmido se va a transmitir a una bacteria que no tiene plásmido a través de una estructura que se llama el pili sexual. Y ahí entonces van a quedar las dos bacterias con el plásmido, ya que este fluye a través de ese tubo que se establece entre la una y la otra. Eso es la conjugación. Ahora, en la transformación que vamos a tener, supongamos que una bacteria se murió
¿sí? Y después de que se murió, entonces ocurrieron pues procesos de lisis, o sea, de ruptura de la célula, y quedaron fragmentos del material genético ahí flotando. Esos fragmentos de material genético en la transformación pueden ser absorbidos por una célula. Luego de absorbidos, si algunos mecanismos de evaluación de ese material genético que tiene la célula dicen eso está bueno y nos conviene, pues entonces ese fragmento puede ser incorporado en el cromosoma de la bacteria y así entonces adquirir material genético de una bacteria que se encontraba muerta. La transducción es transferencia de material genético mediada por virus. En ese caso, digamos un virus de bacterias que se ven más o menos así, hace su ciclo de vida dentro de esa bacteria y cuando sale de ella puede llevar material genético de esta hacia otra para continuar entonces con el proceso de la transducción. ¿Listo? Entonces, las bacterias pueden hacer la transferencia horizontal de genes básicamente en cualquier momento de su vida. Eso obviamente tiene su letra menuda, se podrán imaginar, ¿no? Cada proceso biológico pues tiene su cuestión ahí debajo extremadamente fascinante, porque lo bello de estas historias es el inmenso nivel de complejidad que se logra tener ahí en esa escala tan pequeña. Pero les recomiendo, si les interesa, que revisen esos títulos, que mucha información se puede encontrar en la red, si usted sabe buscar bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos para que la evolución ocurra? Pues bueno, acá llegamos entonces a mencionar palabras mayores. El primero de ellos, por ejemplo, es la selección natural. ¿Qué es la selección natural? La selección natural consiste en que básicamente vamos a tener dos variables que nos definen si un organismo está funcionando bien en determinadas condiciones o no. Esas dos variables van a ser la supervivencia y la reproducción. Supervivencia y reproducción. Esas son las dos variables que nos indican si un organismo está funcionando bien en el medio ambiente en el que se encuentra o no. Estas dos variables las vamos a reunir en una palabra que es importantísima, que es la palabra quizás de las más importantes que hay en biología, que le vamos a decir fitness. Que fitness significa algo así como actitud o algo así, pero nosotros simplemente no le vamos a buscar una traducción en español, no nos compliquemos pensando en cómo se dice eso en español, simplemente sepamos que fitness, que es lo que se encuentra ahí escrito, no sé si lo estaba tapando, fitness, es esa medida que nos indica qué tan adecuado se encuentra un organismo para el ambiente en el cual existe, y eso lo entendemos porque el organismo pues sobrevive en ese ambiente y logra generar una descendencia exitosa, porque acuérdese que todo esto se trata de mantener la información del material genético en el tiempo. Si esa información desaparece, se pierde, si esos alimentos ya no se van a encontrar en la naturaleza, no hay vuelta atrás. O sea, lo que se pierde, lo que se extingue, el gen que desaparece, no vuelve a aparecer, desaparece. Entonces, por eso, el fitness nos dice qué tan probable es que la información que va viajando ahí en ese cromosoma se nos mantenga. Listo. Entonces, vamos a suponer el siguiente ejemplo. Teníamos dos tipos de mariposas, de polillas mejor. Polillas. Un momento. Un momento, por favor. De polillas. ¿Sí? Entonces, estas polillas, ¿en qué momento de la historia existen? Existen en Inglaterra cuando ocurrió la Revolución Industrial.
Entonces, antes de que ocurriera la revolución industrial, estas polillas tenían un color, digamos, gris claro, acercándose al blanco. Ahora, con la revolución industrial y con todas estas chimeneas que aparecieron y todo eso, pues entonces el hollín empezó a acumularse en los árboles que anteriormente eran de color claro y se fueron volviendo cada vez más y más y más oscuros. Eso hacía que las polillas que se vieran de color claro pues sobresalían sobre ese fondo oscuro y entonces quizás iban a tener algún problema relacionado con la supervivencia, ya que podían ser predadas más fácil. Entonces, al empezar a disminuir, empezaron a quedar aquellas polillas que fueran un poco más y más y más oscuras, hasta que eventualmente la mayor frecuencia de polillas que se encontraban ahí en ese lugar, pues eran polillas del tipo oscuro. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo la selección entonces empieza a provocar cambios en la población mediante la eliminación de aquellos individuos que no van a lograr tan fácilmente la supervivencia o la reproducción en el ambiente en el cual se encuentran. Existen otros mecanismos de... eh, bueno, acá con esto hay muchas otras cosas, por ejemplo, acuérdense de este dibujo que les había hecho de los cromosomas cuando se entrecruzan. Bueno, dice con negro. Acuérdense de este dibujo que les hice cuando los cromosomas se entrecruzan. Ese fenómeno que se hace que se entrecruzan se conoce como meiosis, que será discutida por este mismo canal en el futuro desde algún lugar del mundo, ¿no? Entonces, en esta meiosis, pues entonces se recombinan los cromosomas, pero entonces vamos a ver, por ejemplo, la recombinación de este lado de acá es independiente de la del otro extremo, están bastante lejos en el cromosoma. Pero no es así, digamos, con la recombinación de estos genes que se encuentran acá en la mitad de este cromosoma, o sea, están bastante cerca y generalmente se van a mover juntos. Eso significa que, digamos, si acaba viajando un gen, una variante, que haga que el individuo sobreviva más, pues entonces los genes que se encuentran alrededor van a quedar ahí como siendo arrastrados por esa cuestión. Entonces ahí podemos observar este fenómeno que se llama el genetic hitchhiking o bueno, como cuando la gente se para en la carretera y empieza a pedir aventón, podríamos decir que se trata de un aventón genético, el que se llevan esos otros genes que están ahí pegados de la cuestión. Supongamos, los genes que estén alrededor de la variante de el coronavirus se adhiere a una proteína que se llama angiotensin convertor enzyme 2. De pronto hay alguna variante de ese ACE2 que sea menos propensa a ser colonizada por el coronavirus. Eso significa que supongamos que esta vaina se complica y que acá el sistema de salud ya no colapsa y todo. ¿Quiénes quedarían acá? Los que tengan esa variante ACE2 que sea menos propensa a ser colonizada por el virus. Y los genes que se encuentran alrededor de ese gen en el cromosoma, pues entonces van a ir elegante ahí al lado de ellos, pues porque van a quedar siendo arrastrados, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad que hace que los genes se vuelvan muy populares entre las poblaciones. Tenemos otro fenómeno que, pues bueno, ojalá ustedes se den la molestia de leerlo. Es un tema muy de la genética de poblaciones y se llama la deriva genética. Básicamente, ¿en qué consiste la deriva genética? Supongamos el siguiente escenario. Imagínese usted una isla desierta. ¿Listo? Una isla en la mitad del Pacífico Sur, allá no hay absolutamente nada. El barco en el que vamos oyendo ballenas va pasando por ahí. Entonces, en esa isla naufragaron dos personas, una mujer y un hombre. Ese hombre tiene ojos verdes y esa mujer tiene ojos cafés. Listo. Entonces, hay dos posibilidades. Una de ellas es que los descendientes de esa pareja ancestral pues tengan la mitad, o bueno, tengan todos ojos cafés, porque es un carácter dominante. Y la siguiente pues tenga una proporción ojos cafés y otras ojos verdes y así sucesivamente.
pero el destino final, a partir de una ley, es que o van a quedar, esto es porcentaje, ojos, cafés. Entonces, con la teoría de la deriva genética y por razones que se explican a profundidad en un curso de genética de poblaciones con la teoría del equilibrio de Hardy-Weinberg, vamos a encontrar entonces que después de varias generaciones vamos a quedar en que en la isla los humanos que desciendan de esa pareja ancestral van a ser o el 100%, ¿sí? Acá 100%, van a tener ojos cafés, o el 0% van a tener ojos cafés, o sea, van a tener ojos de color verde. Listo. Son dos posibilidades que se dan a partir del fenómeno de la deriva genética, que es explicado con las teorías del equilibrio genético de Hardy-Weinberg. Listo, el equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, esa es otra de las formas a través de las cuales las poblaciones pueden cambiar. Vean que al principio, digamos, cuando solo habían dos individuos, la población era 50% ojos cafés, 50% ojos verdes. Y ya luego, a partir del progreso de las generaciones, empezó a pasar esto. ¿De qué dependerá que pase una cosa o la otra? Si el color de ojos no es algo que favorezca la supervivencia y la reproducción, pues entonces eso ocurrirá al azar. Listo, cualquiera de los dos por cuestiones de suerte quedará fijado, cualquier alelo quedará fijado en la población de una forma que inicialmente es impredecible. Si alguno de los dos es beneficiado por la selección, pues entonces ese será el que triunfará ahí más. Tenemos a continuación el flujo genético. Que el flujo genético es a la vez factor de variabilidad y mecanismo evolutivo. ¿Sí? El flujo genético es uno de los mecanismos que provoca entonces grandes saltos en el proceso de la evolución, igual que la transferencia horizontal de genes. O sea, las consecuencias de la transferencia horizontal de genes de verdad son increíbles. Ahorita estamos en medio de una pandemia causada por el nuevo coronavirus, pero en el futuro lo que viene causado por la resistencia a los antibióticos, que es originado en la transferencia horizontal de genes, es mayúsculo. O sea, es de un tamaño que va a ser quizás similar al problema que estamos viviendo actualmente. Uno a veces como científico puede sonar medio apocalíptico, pero hay un grado un grado muy profundo de fundamento científico para uno lanzar una afirmación así. El flujo genético entre bacterias es una amenaza tremenda en términos de la evolución de resistencia a los terapéuticos para las infecciones. Una de las cosas bien bacanas que ocurre en la evolución, a veces se ha demostrado, por ejemplo, en esos escenarios con bacterias, es la modulación de la tasa de evolución. Hay proteínas que se encargan de verificar qué tan bien quedó secuenciada una cadena complementaria. Y esas proteínas pueden tener algún nivel diferente de precisión en su revisión. Cuando son laxas en la revisión de los cambios o de modificaciones que han ocurrido en la molécula de ADN, pues entonces la evolución aumenta. Y eso es algo que pasa bajo condiciones específicas de ciertos grados de estrés, que han mostrado pues, que la evolución puede activarse. Casi todos los experimentos de evolución, las cosas experimentales de evolución, han salido de experimentos hechos con bacterias. Sí, experimentos con bacterias pues, han mostrado que ciertas situaciones pueden llevar a esos escenarios. Muy bien. Evolución.